el candidato Fernando Villavicencio. Él es el candidato a la presidencia de la República por el movimiento Construye y está aquí en los estudios de Radio La Voz del Tobebamba, la lista 25. Desde ayer cumpliendo actividades en el austro del país. Bienvenido, muy buenos días. Qué bueno, Jorge, gracias por permitirme llegar a los ciudadanos de Azuay, del austro del país. Bueno, sí, ¿por qué en el austro ecuatoriano? Porque aquí nació esta feliz iniciativa de continuar con un trabajo postergado de lucha en contra de la corrupción, por la recuperación de la gobernabilidad, de la decencia en este país, por enfrentar con valentía a las estructuras criminales que se han tomado el Estado y que tienen de rodillas a la sociedad ecuatoriana. En fin, por un recambio y un cambio radical del destino de esta patria, y sin duda creo que es Cuenca el escenario propicio para hacerlo. Esta noticia de última hora le trae alguna opinión sobre el asesinato de Rubén Cherres, el caso del Gran Padrino, de ahí también viene el juicio al presidente de la República. Hoy hay 2 detenidos sobre esto. ¿Qué puede ayudar toda esta situación? Es muy importante porque se tejieron una serie de elucubraciones por parte de actores políticos y sin duda al conocer ya los perfiles de los presuntos autores de este crimen horrendo, se va a poder identificar de dónde vino la orden de silenciar a Rubén Cherres. Yo voy a decir aquí algo que le comuniqué al presidente Guillermo Lasso y al ministro del Interior y que nunca he dicho, así es que puede ser una primicia. Cuando yo recibí la información del caso León de Troya de parte del coronel Erazo, que fue el que dirigió la investigación, él me dijo, estoy hablando de enero de este año, Fernando, hay orden de la mafia albanesa de silenciar a Rubén Cherres. Y yo le comuniqué esto al presidente Guillermo Lasso en Palacio el día 30 de enero, cuando él también me confirmó que en julio del año 2021 había recibido este informe de parte de la entonces comandante general de la policía, Tania Varela, y del propio coronel Erazo, que era el que dirigió esta operación. Y le dije personalmente a Guillermo Lasso, presidente, el coronel Erazo me ha informado que existiría amenazas, una orden de silenciar a Rubén Cherres por parte de la mafia albanesa. Si el presidente sabía, ¿sí? Yo no podía guardar silencio de esta información. Es la primera vez que hago público aquí en un medio de comunicación. Al saber esto, ¿el presidente qué hizo? Él no sé qué hizo, pero yo le dije, yo cumplí con lo que tenía que hacer. También le dije luego al ministro del Interior, ¿sí? Es decir, esto es muy grave, vamos a esperar qué es lo que pasa con las investigaciones, cuál es el fondo, cuáles son los relatos de los apresados el día de hoy, esta madrugada, pero esto sin duda será muy importante para poner luz sobre un caso que fue mediatizado, politizado y que tuvo como interés único destituir al presidente de la República para tomar controles de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría, y que terminó en la muerte cruzada. Porque lo que estamos viviendo el día de hoy, esta campaña súbita, rápida, nueva, todo es una consecuencia de esto, ¿sí? Recuerde usted que hubo un portal periodístico que sacó a señalar de que el presidente Lasso era el líder de una estructura narcodelictiva. Luego yo emití un informe de la Comisión de Fiscalización señalando que si bien Lasso conocía el caso, pero aquí habían vinculados de lado y lado a la mafia albanesa, en particular la señora asambleísta entonces, Viviana Veloz, que tenía vínculos con el actual concejal de Santo Domingo de los Áchilas, el señor Pedro Alcíbar, y el hermano, Fidel Alcíbar, era el socio de Dritan Žica, es el socio actual en varias empresas, en varios negocios, con el capo de la estructura narcoalbanesa, Dritan Žica. Bueno, a propósito de todas estas estructuras de narcotráfico de alto nivel, solamente ver las noticias de estas últimas horas, 800 kilos en Tababela, casi más bien 900 kilos en Tababela, 600 kilos en Los Ríos, el otro día en un tanquero, casi 1 tonelada. ¿Cuánta droga circula? Eso es lo que uno dice, para que apenas uno dice, generalmente no se captura ni siquiera el 10% de lo que circula, mucho menos inclusive. Lo que pasa, aquí es la pregunta, a usted como candidato que aspira a ser presidente de la República, ¿cómo enfrentar a todos estos grandes carteles que ya están asentados aquí como
como Ecuador, no solo un lugar de paso de la droga, sino un lugar desde donde sale la droga hacia otros países. Jorge, la penetración de los carteles, principalmente mexicanos y ahora el cartel albanés, no es un tema periodístico nomás, es un tema de supervivencia del Estado ecuatoriano como una democracia o como un régimen absolutamente totalitario controlado por mafias. El 90% de la droga que sale del Ecuador sale por nuestros puertos, es decir, no estamos hablando de que hay operaciones clandestinas para sacar la cocaína, sale por los puertos de exportación, salen contaminando los contenedores de atún, camarón, plátano, flores, pitahaya y otros. Es decir, el Ecuador, que tiene productos de estrella de exportación, como los que acabo de mencionar, exporta principalmente cocaína. ¿Cuáles son los puertos de llegada? Yo tengo toda la información. En la Comisión de Fiscalización manejamos toda esa información y me he reunido con el embajador del Reino Unido, con la Embajada Americana y con el ministro del Interior, y la información es gravísima. Gran parte de esta droga llega a los puertos de Europa, de Amberes, de Hamburgo, de Rotterdam, sin ningún control por parte de las autoridades de este país. Y otro gran componente llega a los Estados Unidos. Por eso, ¿cuál es la salida? Aquí no es de venir a decir yo vengo armado o vengo a resolver. Esto es un tema de supervivencia de la democracia y del Estado ecuatoriano. O recuperamos como Estado el control de nuestro país, de las instituciones, o aquí se pulveriza todo. Mi decisión entonces, ¿cuál es? Primero, vamos a tomar el control de los 10 puertos de Guayaquil y los otros puertos, Puerto Bolívar, Puerto de Manta, Puerto de Esmeraldas, con las Fuerzas Armadas. El segundo o tercer decreto de mi gobierno será militarización total de los puertos para impedir la contaminación de los contenedores de este país. Segundo, ¿por dónde se transporta la cocaína? Por las carreteras, porque la cocaína no se produce en el Ecuador, se produce principalmente en Colombia. Vamos a instalar un sistema de escáneres, también he conversado sobre el tipo de tecnología que vamos a utilizar, escáneres en las principales vías del Ecuador, todos los vehículos que pasen serán revisados. Y en la frontera norte, que es la zona más caliente, la movilización de los militares. Ahí tenemos alcaldías vinculadas a operadores del narcotráfico, como la de San Lorenzo, por ejemplo. Yo mismo presenté la información a la Fiscalía General del Estado. Entonces vamos a acercar este país, ¿sí? Y acercar a los narcotraficantes. ¿De dónde son los narcos? No son de este país. Son los carteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el cartel narco albanés. Y el país ha visto los vínculos de estas estructuras con políticos. Estimado Jorge y amigas y amigos de la radio, el problema no es solo que existan carteles del narcotráfico en el Ecuador, es que estos carteles financian a los políticos, a buena parte de los políticos. Y he presentado fotografías de Leandro Norero Tigua, por ejemplo, el capo del cartel Jalisco Nueva Generación, que fue asesinado en la cárcel de La Tacunga, en varios eventos con el expresidente Rafael Correa y también con el ex vicepresidente Jorge Glass. O sea, no era una casualidad que el señor Leandro Norero, que era parte de los Nietas, la otra versión de los Latin King, ¿sí?, aparecía en eventos públicos en el gobierno de Correa. Esto no es gratuito. Ahora, el hacer esta guerra sin cuartel, como dice usted, militarizar los puertos, militarizar las carreteras, poner escáneres, ¿no significaría también como abrir una guerra total, una mayor violencia que genere esto, una reacción de parte del narcotráfico? Pero qué más violencia que la que tenemos. Que existe. 400 personas han sido asesinadas en las cárceles. Todos los días sicarios someten a las cárceles. Cuando las cárceles están tomadas, la cárcel de Turi es una cárcel que está tomada por un grupo criminal. Así es decir, ellos lo manejan. La semana pasada salieron casi a los exteriores, solo una reja les separaba. Ese dato. Y lo que quiere decir que el control lo tienen adentro, lo tienen ellos. La policía pues tendrá ciertos accesos o limitaciones hacia allá. Mire, por eso, ¿qué hacer con las cárceles? Vamos allá. ¿Por qué en Cotopaxi nos fue tan bien? Porque hasta la cárcel se llama la cárcel de La Tacunga. O sea, ¿a quién se le ocurrió construir una cárcel para 8,000 privados de la libertad en una ciudad? El modelo de cárceles en el mundo no recomienda ese tipo de cárceles pequeñas. Y aquí en Cuenca, la de Turi es una cárcel local.
Es una cárcel Pero local que ha es sido, gigante. exactamente, vamos allá. Entonces, ¿cuál es mi posición y mi decisión? Todos los sentenciados o presos de alta peligrosidad, narcotraficantes, violadores, asesinos e incluso delincuentes de cuello blanco, serán concentrados en una nueva prisión que vamos a construir. Ahora funciona ahí un recinto militar en la región amazónica, no hay ningún impacto ambiental ni nada por el estilo, es una zona completamente aislada. Inmediatamente iniciaremos la construcción de esta cárcel y serán trasladados todos los presos peligrosos de la cárcel del Turi y de la cárcel de la Tacunga, de la penitenciaría del Litoral, serán trasladados a esta cárcel que no es grande, es una cárcel pequeña para 100 o 150 presos de alta peligrosidad, completamente aislados. Es decir, Cuenca y Azuay va a tener la seguridad de que los presos más peligrosos que hoy están acá, porque desde aquí se dirigen los operativos criminales fuera del país, tanto de narcotráfico, de sicariato y otros, esto vamos a acabarlo de raíz. Y la cárcel de El Turi será como es, una cárcel local, y tenemos un plan y una propuesta de trabajar con el gobierno local de acá. Eso lo dijeron los anteriores candidatos finalistas, tanto Guillermo Lasso como Arauz. Ganó Lasso y Lasso no lo ha cumplido. Bueno, Él dijo pero que iba a ser una cárcel regional. una cárcel, una cosa es Guillermo Lasso y otra cosa No, es por Villavicencio. supuesto. Por supuesto. Usted está dando la palabra de que Turi debería convertirse en una cárcel Es regional. mi palabra, yo he sido, toda mi vida he sido así, un hombre de palabra, además escribo, y casi siempre, bueno, siempre he cumplido lo que he ofrecido. No solo el problema de la cárcel del Turi, el Ecuador debe cambiar de modelo de gestión. Por eso somos el único proyecto político que tiene una propuesta que no es nuestra, es hecha por los manabitas, se llama el poder local. Usted ha escuchado, hay sectores de Guayas que plantean federalismo, autonomía, etcétera. Lo cierto es que hay un gran cáncer en este país, que es el excesivo centralismo. ¿Cómo vamos a combatir eso? Este proyecto de ley, si me permite, en un minuto tiene 3 componentes. Primero, la transferencia de todas las competencias del gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, con esta transferencia y con el segundo componente, que es la distribución inmediata del presupuesto, ¿sí?, de los aportes. ¿Cuánto aportó Azuay al presupuesto del Estado solo en impuestos del año anterior? Cerca de 900 millones de dólares. Es la tercera provincia que ¿Y cuánto le devolvieron? Menos de 200 millones. Es decir, si ustedes tuviesen esa ley, si el Ecuador tuviese esta ley de poder local, ustedes, la prefectura de la SUAY, hubiese resuelto el problema vial, contratando directamente o concesionando la fatalidad que tienen ustedes. O sea, a mí me duele mucho. Yo vengo de Chimborazo, soy chimboracense, pero es una fatalidad del sistema vial de la provincia de Azuay y de Cuenca. Y el aeropuerto. O sea, no solo se trata, Jorge, de transferencia de las competencias, sino también del recurso. ¿Cómo hacer eso que, por ejemplo, lo que genera Azuay en impuestos se quede en Azuay? Eso con la ley. Una ley que haga que algún porcentaje tiene que irse al Estado. Más o menos le digo esto, aproximadamente hay fórmulas que no es para cada provincia, pero pongamos un ejemplo, que no quede esto como, Villavicencio dijo el 65%, supongamos que el 65% de la carga impositiva de los impuestos de la provincia de Azuay, de los ciudadanos azuayos, tiene que revertirse inmediatamente. La fórmula sea una fórmula matemática, ¿sí? Llega al presupuesto del Estado central y automáticamente se deriva al gobierno local. Supongamos que es del 65%, es decir, ahí está el dinero. Ahora, pero no es que viene el dinero, ay, bonito, los alcaldes y prefectos hagan las obras, no. Los alcaldes y prefectos tienen que presentar al gobierno central proyectos mínimos para 5 años. Y el presupuesto viene y financia esos proyectos. Y luego hay una secretaría, puede cambiarse de nombre en el Ejecutivo, para fiscalizar y controlar el buen gasto del presupuesto. Esos proyectos y estas secretarías son centralizados. Solo la Secretaría de Control. Solo la Secretaría de Control. Los que aprueban todos estos proyectos serían gente que está en los poderes centrales. No, en forma combinada con el gobierno local y con los organismos que financian. ¿Cómo se establece un proyecto de ley? Es de una provincia como Chimborazo, que debe sufrir muchísimo el centralismo también. Terrible. Pero sin duda alguna que para hacer una gestión es mucho más cercano ir desde usted es de la UCI, ¿no? Yo soy de la UCI. Casi se va a mi pueblo. ¿Cómo? Casi se fue a mi pueblo el otro día. Sí. Y llegar desde ahí hasta la ciudad de Quito es mucho menos complicado que irse desde acá. Pero acá hay cuestiones que son de centralismo que uno realmente queda en pleno 2023 absolutamente
asustado de lo que sigue siendo el centralismo. Hay instituciones aquí que para pedir un permiso para comprar, vea usted, por ejemplo, el temblor que hubo aquí en el mes de marzo, que destruyó el peor sismo en los últimos tiempos. Aquí tenemos el local del Museo Pumapungo. Se destruyeron 2 vidrios hasta ahora. Por 2 vidrios. No se puede comprar. Uno dice, esto es centralismo. Para dar un simple ejemplo nada más. O sea, cualquier candidato puede venir a ofrecerle a Cuenca lo que sea. La única posibilidad de tener un Estado serio, descentralizado, es aprobando una ley. Nosotros tenemos este proyecto de ley, yo les agradezco a los manavitas, vea, porque lo de Manabí es igual de terrible que ustedes. El aeropuerto internacional de Manta, que es un aeropuerto internacional, es manejado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. CENEL Manabí, es decir, el cobro y la facturación y el manejo del sector eléctrico de Manabí, se lo hace desde el Guasmo de Guayaquil. O sea, esto es impensable, esto tiene que acabarse, por eso yo no vengo a ofrecerles nada. Azuay tiene que manejar su destino y sus recursos. Guayas igual, y acabar con ¿Usted sabía que un operativo de la Comisión de Tránsito, para hacerle un operativo aquí en Tarqui, al sur de Cuenca, es aprobado, ¿saben dónde? No es aprobado aquí, en Guayaquil, en la CTE de Guayaquil. Cosas de estas son increíbles. Todo esto ahora, tiene que usted dice, una ley va a cambiarlo. Y al mismo tiempo, los ingresos serán proporcionales con base también a lo que generen con los impuestos. Exactamente, y de los recursos, y de la explotación de recursos naturales, de los contratos con las telefónicas. Es decir, se va a construir un Estado sobre la base de una racionalidad distinta. Hablando de la vialidad con usted. He estado un día en la provincia de La Suay, en la provincia del Cañar. Me imagino que todo por tierra. No sé si le llevaron por algunos lugares que... Sí, que primero, y efectivamente yo no vengo en helicóptero, no tengo para helicóptero privado, tampoco vengo en primera clase. Y déjeme contarle, yo llegué al aeropuerto acá en Cuenca y la gente me preguntaba, oiga, señor Villavicencio, ¿y no le duele a usted? Hasta $1,000 estamos pagando por un pasaje aéreo de Quito a Guayaquil. Y en efecto, algunos compañeros míos no pudieron viajar porque estaban sobre los $600. O sea, a Miami me cuestan 300. A Londres, 1,200. Pero antier llegó un precio, el precio de un pasaje Quito-Cuenca, hasta $1,000. Y no hay autoridad en este país, en esta ciudad, en esta provincia, que levante la voz a nombre de los ciudadanos, de los usuarios. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el prefecto? No me van a decir que no tienen competencia. Ustedes tienen que defender a los ciudadanos cuencanos y azuayos. No les pueden tratar así. Y en el tema del aeropuerto, con esta ley de poder local, los azuayos y cuencanos y el austro de este país va a definir el tipo de aeropuerto que necesita y hay que construirlo. Pero los que ponen las tarifas son las empresas. No hay, en todo país, aquí en este país hay órganos de control y de defensa del consumidor y del usuario, por Dios. Y déjeme decirle también lo del sector eléctrico, le voy a enviar vía digital este informe de la Contraloría General del Estado, que es muy importante. Nosotros desde la Comisión de Fiscalización presentamos esta denuncia y la Contraloría acaba de determinar un impacto del orden del 62 y el 65% en las tarifas eléctricas que pagan todos los ciudadanos de este país. ¿Por qué? Por la presencia de grupos y de empresas intermediarias. Estas empresas intermediarias son las que conectan y reconectan el medidor. Van a hacer la lectura de su medidor y ponen muchas veces lo que ellos creen. Y conectan y reconectan. O sea, cortan la luz y luego van a reconectar. Y por cada acción de conexión y reconexión, ellos reciben un porcentaje. Es decir, ellos viven de la conexión y de la suspensión del sector eléctrico. ¿Y sabe cuánto impacta eso a los usuarios? El 62%. Además, en las cargas y sobrecargas del alumbrado público. Es un informe gravísimo. Por eso en mi gobierno vamos a cambiar radicalmente y a fiscalizar el contenido de las tarifas eléctricas. Si usted paga $100, significa que más del 60%, más de $60 es corrupción y fraude. ¿Usted conoce cómo está el sistema vial en el Azuay? Le deben haber contado, ¿no? Sí, cuando yo pasé por Molleturo es realmente de pegarse un tiro en ayunas, oiga. ¿Y qué piensa usted como presidente? Voy a concesionar eso. O sea, independientemente, antes de que se decida la aprobación de esta ley, yo voy a concesionar las principales vías no solo de peajes cuando estén las vías, no lo que pasa en otras provincias. O sea, qué vivísimos que son estos, ¿no? O sea, vienen, por ejemplo, en las vías de Salinas a Guayaquil,
Las vías que están en mal estado ya tienen peajes y le están cobrando por adelantado. Están financiando con la plata de los ecuatorianos, sí, con la plata nuestra, con la plata de ustedes, están financiando el mantenimiento de las vías o la ampliación de las vías. Hablemos de las dos principales vías que al mismo tiempo son las dos vías más destrozadas. Cuenca Molleturo, y la Cuenca Girón Pasaje que conecta con el Oro. Ahí usted dice concesiones. Pero primero, ¿cómo es el modelo? Primero, construir las vías que queden bien. No. Eso. El Estado no va a poner un centavo. La empresa privada va a poner los recursos y va a cobrar peajes una vez que las carreteras estén construidas. Ese es el modelo. No el modelo anterior, donde el Estado ponía la plata, construía las lindas carreteras y cuando ya estaban las lindas carreteras, hasta el sistema de cobro de peajes les dejaba instalando el Estado para que vengan los señores a hacer el mantenimiento de las vías. ¿Cree que haya interesados en hacer de esa forma? Haremos un proceso de licitación internacional incluso, porque ¿por qué tienen que ser solamente empresas nacionales? Estamos hablando de grandes autopistas que tienen que ser construidas en este país. Estamos hablando de la creación de zonas francas en el Ecuador y necesitamos movilizar enormes cantidades de mercancías. Yo vengo de Santo Domingo de los Áchilas y el problema es idéntico acá. 40 años la vía Quito-Santo Domingo a Loa, 40 años entregaba a una misma compañía. Y lo digo el nombre porque yo siempre me digo, Hidalgo. Más de 700 millones de dólares le ha costado al país el mantenimiento de esta vía. Con ese costo podíamos haber construido una autopista Quito-Guayaquil y no se ha hecho. ¿Qué me dicen la gente de Santo Domingo? Oiga, señor Villavicencio, hagamos una zona franca. Pero claro, hagamos una zona franca. Tenemos que cambiar este país. Tenemos que hacer una gran reforma al Código del Trabajo, Jorge. No podemos seguir viviendo con un Código del Trabajo de hace 100 años atrás y que me disculpen los amigos del pasado. Vamos a defender lo más importante de este Código del Trabajo, pero vamos a disparar al Ecuador, al mundo, para trabajar como estamos ahora, con nuevas tecnologías de la información, del conocimiento. Yo puedo trabajar como usted puede trabajar con una empresa en Inglaterra, en Estados Unidos, donde sea, pero hoy no puede hacerlo, porque mañana ingresa a su cuenta bancaria el pago por un servicio prestado y le dicen, ¿y usted dónde sacó ese dinero? Porque el Código del Trabajo de mi país no lo permite. Vamos a reformar el Código del Trabajo. En los temas políticos de la campaña electoral, es una campaña que se la maneja sobre todo en redes sociales y se ve de todo. En una entrevista usted dijo que le calificaba -1 al gobierno de Guillermo Lasso. Sí. -1 en política, -1 en economía. Mire, a mí me dolió muchísimo. Casi fue un bautizo de sangre y de dolor lo que hicieron con los impuestos en este país. Por eso yo, y me ven a la cara la gente y sabe que será así. Mi propuesta básica en el tema de la economía es ni un impuesto más a la clase media, al empresariado y a los sectores populares. Y usted puede ver incluso los críticos y expertos en materia económica que no necesariamente estén conmigo, señalan que el único candidato que le ha dicho a los ecuatorianos no más impuestos a la clase media y a los sectores populares es Fernando Villavicencio. Tampoco tomar los recursos de la Reserva Internacional, que son recursos suyos, que son recursos de la gente que me está oyendo, son los ahorros de los ecuatorianos en la banca. El momento en que se toma esos recursos, y yo he escuchado a algunos candidatos, usted también, vamos a tomar un poquito, otra vez un poquito más, ¿para qué? Para la gran fiesta populachera del poder, para pagar gasto corriente y para hacer sus obras de fantasía. No, señores, no se toca un centavo de la Reserva Internacional porque de lo contrario se pone en riesgo la dolarización. Entonces, el país no puede olvidar, Jorge, que quienes permitieron que la ley impuestera de Guillermo Lasso sea realidad y duela a los ecuatorianos fue el partido del prófugo, la Revolución Ciudadana. Si usted le pone -1, la pregunta es, usted en cambio no votaba por la destitución de Guillermo Lasso. ¿Cómo entender eso? En el juicio político. Yo iba a votar en contra de la destitución porque no había pruebas. Y le pone -1. Absolutamente. ¿Por qué? Porque Guillermo Lasso, él fue el que provocó ir al juicio político. Él debía haber disuelto la asamblea hace 2 años. Yo le dije, oiga, usted no va a poder gobernar con una asamblea de impresentables que lo único que quieren es tomar el control de la justicia para liberar a los delincuentes, el control de la Contraloría, para desvanecer las grandes glosas. Tiene que disolver esa asamblea. Él tenía siempre la esperanza de pactar con Correa y lo hizo. Él pactó con Correa. Mire, y le voy a contar esto que no he contado. Cuando yo revelo una fotografía de este pandillero exasambleísta
que el lunes cantaba el Che Guevara y el sábado iba con sus mafiosos amigos a una piscina en Estados Unidos, en Miami. Cuando yo revelo esa fotografía, Ronnie Aliaga visita Palacio y se reúne con los dos principales asesores, con el ministro de ese entonces, Francisco Jiménez, y con Aparicio Caicedo, y les pide que controlen a Villavicencio. Que Lasso podía controlarme a mí. Yo soy incontrolable, y lo digo en serio. A mí nadie me controla. A mí lo único que me puede controlar es la sociedad y el compromiso de cambio. Pero el gobierno de Lasso pactó con ellos y puso en riesgo mi vida, y puso en riesgo el acuerdo con los Estados Unidos, porque Estados Unidos sabe quiénes son los que están atrás. Pasó con Ronnie Aliaga. Por supuesto, y con Marcela Guiñaga, de la libertad de algunos, y con Marcela Guiñaga. ¿Cómo cree que se hizo la liberación de Jorge Glass? ¿Cómo cree que se hizo el habeas corpus de Manglar Alto? Eso fue un acuerdo, a mí me confesó, yo lo he dicho públicamente y lo digo aquí de nuevo. Yo le encaré a Francisco Jiménez. ¿Qué hubo atrás del habeas corpus a favor de Jorge Glass? Y me dijo, sí, nosotros dejamos pasar. A ver, quiero, antes que se vayan, 2 puntos claves. La consulta de Elías Uní, ¿sí o no? ¿Y por qué? Yo soy consecuente, no soy hipócrita. Yo siempre he defendido el Parque Nacional Elías Uní. Yo conozco, he estado ahí. Quien pone los ojos en Elías Uní está dispuesto a todo para defenderlo, porque es una maravilla ambiental, una joya de las especies, y yo votaré sí, pero tengo una alternativa en caso de que gane el sí y gane el no. Y esto es muy importante y para que escuchen los azuayos y los cuencanos. Durante el gobierno del prófugo, se firmaron 21 contratos petroleros de servicios de los mejores campos de Petroecuador que fueron entregados a la empresa privada. Es decir, estos falsos socialistas privatizaron estos campos. Esos campos, cuando eran operados por Petroecuador, les representaban un costo de producción de $12-15. Hoy, ¿sí?, sacar un barril de petróleo del campo Auca, por ejemplo, con la compañía Schlumberger, le cuesta al Estado ecuatoriano $42. Si el precio del petróleo está en 50, le quedan $8 al Estado. Esto no puede continuar así. Así es que yo voy a tomar el control del petróleo. El petróleo es de los ecuatorianos y con esta renegociación vamos a obtener $500 millones adicionales aproximadamente para el Estado. Si gana el sí, aquí están recursos para sustituir los ingresos que dejarían de llegar. Pero también voy a plantear una modificación a la Corte Constitucional del calendario para desmontar la infraestructura, porque hay contratos firmados hasta el 2024, hasta el 2025, y tras cuernos palos, ¿sí? Sería no solo desmontar, suspender esto, sino enfrentarnos a demandas internacionales. Que se amplíe el plazo para desmontar la infraestructura y los recursos que se van obteniendo de la explotación en 4 años aproximadamente servirán para pagar todos estos costos. Bien. La otra pregunta que también que no se me es clave porque sin duda alguna a este gobierno le va a tocar enfrentar. Hay una comisión que creó el gobierno no vinculante sobre el caso del IES, sobre el futuro de las pensiones en especial. ¿Qué opina usted de estas recomendaciones que hacen sobre todo de subir de 30 a 35 años los requisitos para ya jubilarse? Coincido con algunas de las conclusiones, pero no con esta. No estoy de acuerdo con subir los años para la jubilación. Yo estoy de acuerdo con que el Estado ecuatoriano debe armar un plan para pagar toda la deuda del Estado con la Seguridad Social. Ni siquiera tenemos cifras exactas de cuál es el monto de la deuda. Hablamos de $9,000 millones que fueron tomados durante el gobierno de Correa, pero hay cifras que hablan de otros montos de 11,000 millones. La cifra exacta que yo tengo en el tema de salud, por ejemplo, es de una deuda hasta el momento de $4,000 millones. Es decir, prácticamente estamos hablando de la quiebra del sistema de salud de la seguridad social. ¿Por qué fundamentalmente? Y voy a decir con precisión. El 70% del presupuesto de salud del IES se destina a la derivación a clínicas privadas y hospitales privados. Yo no estoy en contra de las clínicas privadas, creo que son el complemento del sistema público de salud, pero aquí hay muchos casos fraudulentos donde se derivan de forma fraudulenta tratamientos, operaciones de afiliados al IES a clínicas vinculadas a algunos funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es decir, vamos a poner mano firme y a fiscalizar esto para reducir
el impacto de derivaciones del presupuesto de la salud. Y segundo, el tema más importante tal vez, es la enorme corrupción en la provisión de medicamentos e insumos médicos. Yo he identificado en las investigaciones aproximadamente 14 estructuras mafiosas al interior de los hospitales del IES. Una de ellas acabó asesinando a la administradora del Hospital Teodoro Maldonado Carbo hace pocas semanas atrás. Estas 14 estructuras que funcionan en los hospitales de la Seguridad Social están vinculados a la provisión de medicamentos e insumos médicos a través de intermediarios. Es decir, le voy a poner este ejemplo, Jorge, que usted vea. En el juicio político que yo lideré en contra de la ex ministra de Salud, se confirmó que el IES y los hospitales del Ministerio de Salud hicieron un contrato con la empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato para comprar paracetamol y medicinas similares. La empresa pública de la Universidad Técnica de Ambato produce paracetamol, no. Y la Universidad Técnica de Ambato contrató con una empresa privada intermediaria la provisión de estos medicamentos. Este proceso de intermediación es la clave de la mafia y del perjuicio al seguro social. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contratar y a comprar directamente los medicamentos con los grandes proveedores, las farmacéuticas ecuatorianas, sin intermediarios, y si las farmacéuticas ecuatorianas no tienen esos medicamentos e insumos médicos, hacemos un gran concurso internacional para adquirir los medicamentos. Estimado Jorge, ecuatorianas y ecuatorianos, el problema de este país principalmente es la cadena de intermediarios en todo, en el sector agrícola. Quienes se llevan la mayor tajada, ¿sí? Son los intermediarios que compran el banano a precio de gallina con peste, el cacao a precio de gallina con peste. ¿Quiénes son los perjudicados? Los productores pequeños y medianos. Ellos nunca pueden exportar. Y en el sector público es lo mismo, en el petróleo, en el sector eléctrico, en telecomunicaciones y en la seguridad social, los intermediarios son parte de una mafia que debe ser eliminada y lo voy a hacer en mi gobierno. Bien. Otro de los puntos claves de esta reforma que se plantea, que está para discutírsela, es acerca de los mejores años para el aporte. Los actuales son 5. Hablan de que deben ser 20. ¿De acuerdo usted en eso? Yo creo que hay que actualizar ese componente. Yo estoy de acuerdo, pero las cifras no me convencen. Yo he hablado con 4 o 5 profesionales que participaron en ese equipo y otros de la Seguridad Social que dicen que hay que perfeccionar y actualizar las cifras, porque si algo no existe claro en el Seguro Social, son cifras exactas. Yo comulgo con una gran reforma a la Seguridad Social orientada a mejorar la calidad de los servicios en todo, en salud, en prestaciones y en todo, a mejorar el seguro social campesino. Yo acabo de reunirme con ellos y les voy a decir una propuesta que es maravillosa. El seguro social campesino tiene más de 600 centros y subcentros en el campo, donde casi no llega a veces el Ministerio de Salud, donde no hay nada en el campo, ahí está un subcentro de salud del IES. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a convertir estos centros de salud en una especie de comunidad virtual. Mi propuesta, por ejemplo, en el tema de la negociación de los contratos celulares con las compañías Claro y Movistar, incluye esto, que los niños de las escuelas rurales y los jóvenes del campo tengan internet gratis. Y para eso se convierte en el centro del seguro campesino en una especie de comunidad virtual para desde ahí compartir y distribuir el internet gratuito a las escuelas y a la comunidad rural. Y también el Seguro Social Campesino se convierte en un dinamizador de un plan piloto que yo tengo. Le he dicho a Sofía Sánchez que no, vamos a empezar con un plan piloto para Chimborazo, Esmeraldas y la provincia de Santa Elena para atacar la grave desnutrición de los niños de las 3 provincias, también en las otras, pero vamos a hacer un plan piloto. Yo quiero que sientan lo que a mí me duele en mi provincia. La provincia de Chimborazo es la más castigada con la desnutrición crónica infantil. 40 de cada 100 niños, escuchen esto, 40 de cada 100 niños sufren de desnutrición crónica. Pensemos 10 años hacia adelante. Esos niños que hoy tienen 5 años van a tener 15. ¿Cuál va a ser su comportamiento en las escuelas? ¿Van a poder acceder al conocimiento? ¿Van a poder desarrollarse como cualquier ser humano? No. Entonces, mi plan está orientado a atacar definitivamente la desnutrición crónica. ¿Sabe cuánto cuesta, Jorge? Amigos de Cuenca y del país, ¿cuánto cuesta
enfrentar la desnutrición crónica en todo el Ecuador. Información de Esquel habla de 50 millones de dólares. Es decir, el monto de la coima que se robó el excontralor Carlos Polid. Es decir, atacando la corrupción, con una sola coima podríamos haber resuelto el problema de la desnutrición crónica de niños en este país. El tiempo se nos termina con el candidato Fernando Villavicencio. Quiere hablar sobre algunos temas también de esta campaña. ¿Quiénes a usted le critican? Por ejemplo, podemos hablar sobre sus temas. A ver, que usted no es periodista. Yo soy periodista. Que se graduó en la Universidad de Callejón de la Cooperativa de Colombia. A ver, yo estudié toda mi carrera en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social. Fui compañero de los mejores periodistas, tuve a los mejores profesores, Pedro Jorge Vera, y sí, pues obtuve un título en otra universidad, pero yo estudié periodismo en la Universidad Central, he ganado los mejores premios de periodismo a nivel internacional, los mayores premios de periodismo de este país, he escrito 260 reportajes sobre investigación, de los cuales 45 han servido como base para las causas judiciales más importantes, 10 libros escritos sobre casos de corrupción y otros. Así es que, ¿quién me dice que no soy periodista? Que usted es un denunciólogo. A eso me encanta, que me digan denunciólogo me encanta. Prefiero ser denunciólogo a decir cuál sería la versión de roba todo, pero más o menos con rima. Yo prefiero que me digan denunciólogo. Que al ser denunciólogo, pues también le acusan de que algunos lo dicen que pues ha llegado a las extorsiones, o como dicen, el vacunador. ¿Qué dice usted sobre eso? ¿Quién dice que eso? Bueno, sus opositores. Pues deme un nombre, a ver. Usted ya sabe. Pero dígame un nombre del que me dice. Yo le voy a decir quién me dice. Anderson Boscan. Ellos son los vacunadores. Ellos son los que pautan. Aquí en Cuenca, yo les denuncié. Ellos publicaron una alerta en contra del exalcalde que supuestamente tenía casos de corrupción. Y dijeron, ya viene próximamente la gran denuncia. Y luego cobraron más de $150,000 y se callaron y pasaron la publicidad. ¿Quiénes son los vacunadores? Ellos son los vacunadores. Bien. Y yo con documentos, ¿ah? Ahora bien, el hecho también, usted llegó a criticar, no lo he visto, de que Luisa González se haya graduado a los 23 años, ¿o no lo? No, yo no, yo jamás cuestionaría eso. ¿No cuestionas? No, para nada. ¿Qué le cuestiona entonces? Que tenga una glosa de $800,000 y una acción penal en la Fiscalía General del Estado. Eso es cuestionable, y que sea candidata a la presidencia. Una glosa es una responsabilidad civil. Y una acción penal por peculado por el mismo caso, en la Fiscalía General del Estado. Pero que no avanza. Pero eso no es culpa mía, es culpa de la Fiscalía. O sea, alguien con una glosa de $800,000 y con una acción penal por peculado, ¿tiene un registro ético para dar ejemplo desde la presidencia de la República? ¿Qué opina de los otros candidatos? No me gustaría, pero sobre algunos he investigado. O sea, hay un candidato que forjó su fortuna sobre la base de los sobornos de Odebrecht. Yo lo denuncié en el 2015 en un reportaje de Plan B. ¿Quién? Topic. Odebrecht, Topic. Yacu Pérez. Su silencio me asusta. Siempre aparece cuando hay elecciones. Y me preocupa mucho esa gente que abandona el barco a mitad del camino. O sea, peligrosísimo. Y hay 2 candidatos que dejaron nomás sus cargos, ofrecieron hacer una gran provincia y luego votaron el cargo, y el otro que abandonó en plena pandemia su cargo. Y ahora me anda copiando todas mis propuestas. Escuche las propuestas sobre la transformación de la UAF en un motor en contra del crimen organizado y el delito. Es mi propuesta. La lucha para enfrentar a las mafias, crear una policía antimafias y una cárcel especial, es mi propuesta. O sea, si un candidato no tiene la capacidad para construir y redactar un plan de gobierno, deje la candidatura y apoye la mía. Bien, se nos termina el tiempo. ¿Cuál es su mensaje final? Esta es la última oportunidad, no porque lo diga yo. Ayer hemos conversado con empresarios cuencanos, hemos coincidido. Esta es la última oportunidad que tiene el país. Si de algo sirve la muerte cruzada, que sea para recuperar democracia, libertad. Yo avanzaré a la construcción de un gobierno de consenso y de conciliación nacional. Quienes hemos leído la historia de este país podemos identificar un momento muy parecido en la historia del Ecuador, que es el momento del gobierno de Clemente Yerovi. Un gobierno de coalición, de conciliación, que le plantea a los ecuatorianos salir de este estado de terror, de violencia, de
de corrupción, de inseguridad, a un Estado seguro, tranquilo, en paz. Como dice Mafalda, este país o a este país no le falta dinero, a este país le sobran delincuentes. La lucha contra la corrupción es una acción horizontal para garantizar que los ecuatorianos puedan tener obra pública, salud y otros, ¿sí? Y no ser castigados todos los días por la corrupción. Este país requiere un hombre valiente. Yo me he jugado, yo no vengo ahora porque soy candidato, aquí he estado, aquí me he fajado. Sin duda, este país requiere un gobierno de esta naturaleza y un presidente valiente. Fernando Villavicencio visita la ciudad de Cuenca y ha estado hoy en La Voz del Tomebamba.